Pasa. ¿Recuerdan? Funciones. ¿Qué más? Todos los tipos de funciones. Ya las polinomiales, ya las algebraicas también ya las vimos. Y vamos a ver transformaciones de funciones. ¿Cierto? Las funciones que ustedes ya conocen. ¿Qué les pasa si les suma una constante? Si se les multiplica por una constante, si se les divide por una constante, etc. Listo, entonces nos dice nuevas funciones a partir de viejas funciones. En esta acción empezamos con las funciones básicas que discutimos en la acción más adelante, para obtener nuevas funciones por medio del desplazamiento, estiramiento y reflexión. ¿Cogen? De sus gráficas también mostramos cómo combinar partes de funciones utilizando operaciones aritméticas estándar y composición. ¿Han escuchado composición de funciones? Una función dentro de otra función. No me preocupa, aquí usted va a conocer eso. Aquí tengo listo, transformaciones de funciones. ¿Ahí alcanzan a leer? Sí. Mediante la aplicación de ciertas transformaciones de la gráfica de una función dada, podemos obtener las gráficas de algunas funciones relacionadas. Esto nos dará la posibilidad de esbozar rápidamente a mano las gráficas de muchas funciones. Pues no tan rápido esbozar a mano, pero sí tener una idea, una representación de unas gráficas a partir de unas transformaciones. También nos permitirá expresar ecuaciones para las gráficas dadas, considerando primero las traslaciones. ¿Han escuchado traslaciones? Que da un cuerpo en el espacio, en este caso plano cartesiano, trasládelo 3 unidades en X y menos 2 en Y. ¿Sí? Entonces había que mover todos los puntos, esas coordenadas, y ahí se hace simplemente la traslación. Eso es lo que vamos a hacer. Nos dicen, ¿qué pasa? Si C es un número positivo, entonces la gráfica Y igual f de x más c es la gráfica y igual f de x desplazada verticalmente. Ah, listo. Entonces me están diciendo, si la b, que normalmente nosotros conocemos y igual mx más b, es positiva, y igual mx más b. ¿Listo? Pero puede reemplazar como y igual un f de x, ¿listo? Más un c. Esta b viene siendo esta. Si esta c es positiva, esa gráfica se movió para arriba. Si esa c es negativa, para abajo. Eso es lo que nos dice hasta ahora. ¿Listo? La c. Verticalmente hacia arriba con distancia c unidades, ya que bueno, si es mayor que 0, tal. Si g de x igual a f de x menos c, mira, aquí ya está dando una diferencia. Donde c mayor que 0, entonces el valor de g en x es el mismo que en el valor en x menos c, unidades a la izquierda de x. ¿Listo? Ya estamos a ver eso. Desplazamientos vertical y horizontal. ¿Qué va a pasar cuando una gráfica se mueve para arriba, para abajo, izquierda o derecha? Es lo que es. Suponga que C es positivo. Para obtener la gráfica de Y igual f de x más c, desplace verticalmente C unidades hacia arriba la gráfica. Si tengo esta, f de x más c, eso, la gráfica, sube. Tengo la gráfica Y igual a x. Ahora Y igual a x más 3, ¿qué es lo que está haciendo? Subiendo la gráfica 3 unidades. No es más. Que si el C es positivo, pero la fórmula viene con un negativo. ¿Usted conoce esta forma, esta función? Y igual a x. ¿Listo? Ahora va a decir que y igual a x menos 3. Aquí este valor de 3 es el mismo valor de la C. Es positivo, ¿cierto?
¿Pero qué le está haciendo este menos? ¿Cómo? Desplaza verticalmente C unidades hacia abajo. De abajo a abajo. Si está contenido el X menos el C, es decir, esta constante viene implícita dentro de este X. ¿Listo? Desplaza horizontalmente C unidades hacia la derecha de la gráfica. Esto ya de la manera. Y si es positivo, hacia la izquierda. De Y igual a F de X. Tal vez no se entienda muy claro, pero aquí ya se observa. No sé si alcanzan a ver las gráficas. ¿Su función original cuál es? Y igual F de X. ¿Qué pasa si ustedes suman una constante de esa función? Se sube. ¿Sí? Desplaza verticalmente hacia abajo. ¿Qué pasa si le quitan la constante de esa función? Se desplaza prácticamente hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué pasa si tiene la función evaluada dentro de la constante? Es decir, el X menos C. Es decir, me explico. Que sea mi función y igual a X menos 3, ahora va a tener para el caso de 1, F de 1. Esta función, ¿aquí va a ser? F de ¿quién? De 1 menos una constante. ¿Listo? Digamos en este caso menos 3. ¿Y esa constante cuál puede ser? La que yo considere. Y estas unidades se van a desplazar, en este caso menos C, hacia la derecha. Y cuando le sumo, hacia la izquierda. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de este gráfico? Dudas, preguntas, inquietudes de este gráfico. Dicen, X menos C no debería estar para la izquierda. Y X más C debería estar para la derecha porque usted le está quitando. Eso va con Y, con X. ¿Dime? Eso va con Y. Con Y sí se aplica eso. Pero con X, ¿por qué no? Es decir, entre más grande sea el C, más alejado va a estar del origen y más hacia la derecha. Aquí me dice que este es X menos C. ¿Por qué? Si es negativo, va hacia la derecha. Cuando el Y está a la izquierda. Lo digo, como en el eje Y. Sumo, resto. Resto y sumo. ¿Por qué creen? ¿Cómo? Está mal. ¿Está mal? Va a estar mal. ¿Por qué creen? Bueno, todavía no. ¿Por qué creen que tiene comportamiento? Se reemplaza. Que el X valga 5 y la constante sea 10. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la X valga 5 y la constante valga 10. ¿Sí? Porque hay que despejar. Porque X es mayor que ¿la constante es positiva? ¿El solo valor de C es positivo? Sí, el solo valor de C es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Al ser positivo, antes usted dirá, pero aquí el C tiene que ser negativo. ¿Verdad que sí? Aquí el valor de C es positivo. Sí, es positivo. Y es así. Aquí que nos explican en palabras. Si G de X es igual a F de X menos C, donde C mayor que 0, entonces el valor de G en X es el mismo que el valor de F en X menos C. que también se toma para restar en la X. ¿Cómo? Se toma también para restar en la X. ¿Se toma para restar en la X? Yo decía que está por fuera de la X, ahora pasa por dentro de la X para restar. No, perdón, no te escucho. El F de X más C. Sí.
Toma el mismo valor y se mete entre los paréntesis de X para restar. ¿Este o este? El primero y el tercero. Primero es ese. Exacto. Se combinan, creo. Sí. Este X menos C va a llegar a un punto donde X es tan grande que absorbe C. ¿Y qué me quedó? El f de X más una constante que puede ser 0. Por lo tanto, va para la izquierda. ¿Y entonces qué va a pasar con? Con ese. ¿Por qué va para la izquierda? Algunos diagramas. ¿Qué pasa si los valores? Por ejemplo, X más 2. ¿Qué pasaría? Es lo mismo que tener X al cuadrado más 2. Que X más 2 elevado al cuadrado. Usted tiene una función inicial f de X igual X al cuadrado más 2. Y otra que es f de X igual X más 2 elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué comportamiento va a tener esta? X al cuadrado más 2. Es una constante C. La está sumando la X, por lo tanto, va a tener un desplazamiento hacia arriba, vertical hacia arriba. Si no tenemos más o menos algo así. Supongan. Entonces, digamos, aquí está el 2. Ahí. Y esta X más 2 elevado al cuadrado. Cuando valga 0, esto vale ¿cuánto? 4. 4. Cuando vale 1, esto va a valer 9. Más para arriba y más para arriba. ¿Qué desplazamiento tuvo? Cuando vale menos 1. Esto tiene 1. Cuando vale menos 1, 1. Esto vale aquí. Cuando vale menos 2, esto vale 0. O así, más o menos. ¿Dónde radica la diferencia? Que no es lo mismo que afecte una constante como tal a la función que la constante dentro de los valores de la función. ¿Me explico? Aquí la constante está afectando directamente al dominio, ¿cierto? Directamente al dominio. ¿Está corriendo cuántos unidades? Al dominio. Como en este caso es de menos infinito a infinito, pues no se nota la diferencia. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué le está haciendo? Al rango lo está corriendo 2 unidades. Si se dan cuenta, aquí, porque este f de x va a ser mi función, va a obtener, digamos, el rango. ¿Y qué le hace el rango? Le sumo 2, las imágenes. Mientras que aquí está moviendo ese dominio. De allí que el signo tenga esa variación. ¿No sé si quedó claro? ¿Cómo hace sea que abajo está moviendo el dominio y el de arriba el rango? El de aquí, o sea, tú puedes identificar en esta el dominio. ¿Qué es el dominio? Entonces, todo lo real, ¿cierto? ¿Y dónde vas a depositar el dominio? ¿En qué valor, dónde está el dominio? Acá. Digamos, obtienes tu función donde solo fuera y igual f de x al cuadrado, obtienes tus imágenes, y a cada imagen le vas a sumar 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué en realidad qué estás moviendo? El rango. ¿Cierto? Mientras que en esta estás poniendo el dominio y lo estás depositando acá. Todos los valores de x van a ir acá. Pero antes de evaluar la función, también estoy moviendo esos valores. ¿Cuántos los estoy moviendo? 2 unidades. Y aquí aplico la función. Es decir, aquí muevo el rango y aquí muevo el dominio. ¿Listo? De ahí esa es la interpretación como tal. Si no quedó claro, no se preocupe que más adelante viene un ejercicio. Y ahí sí se alcanza a visualizar bien. Tiene su función y igual f de x. Pero voy a ahorrar estas. Tiene su función y igual f de x. Ahí está. ¿Qué pasa si la multiplica por una constante? Mayor que 0, mayor que 1, perdón. ¿Qué pasa si la multiplica por una constante? La está alargando dentro del mismo dominio. Dentro del mismo dominio. La está alargando dentro del mismo dominio. Digamos, la está estirando. Esto hacia arriba o hacia abajo.
¿Qué pasa si la está dividiendo por una constante mayor que 0? La está como fichando, como achatando. Está volviendo más estrecha. ¿Qué pasa si la multiplica, bueno, si reemplaza todos sus valores? Está el reflejo, no sé si alcanzaban a ver reflexión, ¿cómo es que se llama? Que uno le llamaba el espejo. ¿Sí alcanzaron a ver? Que usted traza, no sé, que usted trazaba su, digamos, el plano, en este caso x igual 0, y simplemente con cambiar el signo obtenía toda la misma función, en este caso. Este punto de acá, tenía este punto acá. Por la cima lo obtenía aquí, y también lo obtenía aquí. Simplemente con cambiar el signo desde el dominio, desde f de x a f menos x. ¿Listo? Y ya el valor de menos f de x, es decir, cambiarles el signo a toda la función, me da el reflejo, pero respecto al eje y. Al eje x, perdón. Eje x. Respecto al eje x. Aquí está. Se trazaba su espejo, por así decirlo, identificable. Este punto estaba acá. Este punto estaba acá. ¿Listo? No es como tal la inversa, no. Simplemente es el reflejo respecto al eje x. La inversa ustedes saben que es el reflejo respecto a la identidad, ¿no? La diagonal. Esa es la inversa. Bueno, esto es lo que da alargamientos. Entonces, lo que nos dice. Puede que C es mayor que 1 para obtener. ¿Qué pasaría si C fuera menor que 1? ¿Qué pasaría si la constante fuera menor que 1? Si la estuviera dividiendo. Si la constante es menor que 1, ¿sí? Es lo mismo que lo estuviera dividiendo. ¿Será que sí? Pues entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Sí. La constante ahora vale 1/3. El valor de ese vale 1/3. Y mi función va a ser igual a... ¿Qué función entra? X al cuadrado más 5. Que y es igual a x al cuadrado más 5. Y la constante C, que sea 1/3. ¿Qué pasa si yo multiplico ese 1/3 por esa función? ¿Qué le va a pasar a la función? ¿Cómo? ¿Cómo va a quedar? Y es igual a x al cuadrado más 5 factor de 1/3. ¿Qué va a ser igual? A x al cuadrado más 5 sobre 3. Vamos a ver si se... Por eso nos vamos al álgebra. Más fácil. Y es igual a cuánto? X al cuadrado. Paréntesis. Al cuadrado más 5. Entonces estoy en 3. Ahí está. Allá tengo mi función. Así alcanzan a verla. Listo. Ahora ven la función original que era y igual x al cuadrado más 5. X al cuadrado más 5. Que está en azul.
¿Qué la hizo? La original es la azul. Y ahora la multiplicó por un valor entre 0 y 1. La constante C. ¿Qué hizo? La acható. La alargó. La. ¿Qué comportamiento hizo? Listo, aquí pues, van a decir, no se ve claramente. Si C es mayor que 1, la alarga verticalmente. ¿Qué pasará si es menor que 1? La comprime verticalmente. ¿Listo? Entonces, la trigonometría. No, eso es fácil. Cuatro x. 4x al 3 más 2 cuadrado menos 3x más 5 igual. ¿Está ahí? ¿La alcanza a visualizar? Sí. ¿Esa sirve? O hacemos con la de... Es que la de funciones va a ser... Vamos a tratar de hacerlo. Vamos que un seno de x. Ahí está. Vamos a trabajar con las dos, con estas dos áreas. A la primera, la cual es 4x a la 3 más 5x cuadrado menos 3x más 5. Multiplíquela por un tercio. ¿Cuánto le da? Voy a coger todo esto. Control C. Ahora qué pasa, no. No deja. ¿Qué pasa? Anotar. Cerrar. No me dejan anotar funciones. ¿Qué pasó? Que dejé abierto todo. 4x a la 3 más 5x cuadrado menos 3x más 5. ¿Qué? Se quedó este GeoGebra pensando. Cargar de nuevo. Perdimos el trabajo. Y seno de x. Ahí está. Esta por el momento. La original es la de verde. Y al dividirla o al multiplicarla por una constante, que sea menor que 0, ¿qué le hizo? Se acható, por así decirlo, se encogió. ¿Por qué? ¿Dónde está la relación? La relación la explica el mismo texto. Dividir, que multiplicar por una constante menor que 0 es lo mismo que dividirla por una constante mayor que 0, es decir, por su inverso multiplicativo. Esta explicación simple. Vimos que era un tercio. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de un tercio? Inversa. Es igual a 3. Es lo mismo tener. Si c es mayor que 0, f de x por c
Tenemos que tener f de x dividido entre c, siempre y cuando c sea, aquí en este caso mayor que 0, c sea menor que 0. Y esto sea inverso. ¿Listo? Eso es lo que nos explica. Con estos principios usted ya puede identificar, aquí como lo hice, con solo ver la gráfica, qué procedimiento es. ¿Listo? A partir de una gráfica puede identificar si la constante creció o disminuyó, si está multiplicando, está dividiendo o simplemente está sumando o está sumando directamente al x de antes de operarla. Eso es lo que usted puede hacer. Con el coseno, ¿cuál es la original ahí? Díganme, ¿cuál es la original? Esto no sé. Ya, ahora sí. La gráfica de la izquierda, ¿cuál es el coseno? Sí, como la rosada, roja, lo que sea. Si la multiplico por una constante mayor que 0, se alarga. Esto se alarga. Usted la está estirando. Si divide por esa constante mayor que 0 o multiplica por una constante menor que 0, ¿qué pasa? ¿Listo? Igual. Coseno de un medio de x, ¿qué pasó aquí? La función original es la rosada, la roja. ¿Listo? Multiplicó el x. ¿Qué la está haciendo? Si usted multiplica por una constante, aquí en este caso, ya dentro de la función, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está haciendo que el dominio se comprima, pero el rango se mantiene. Es decir, usted va a encoger ese dominio y lo va a encoger, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahora está abarcando el doble de dominio con los mismos valores. ¿Listo? Y por el contrario, si lo divide entre la constante, ¿qué está haciendo? Está estirando el dominio. Y ahí se alcanza a ver. La función original es la que está en rosado. ¿Listo? Si abarca más dominio, bueno, el comportamiento de la función sigue siendo la misma. ¿Listo? Pero ahora va a estar más comprimido. Y si lo divide, antes va a estirar el dominio. Lo que antes recorría de, digamos, de 0 a pi, ahora va a recorrerlo hasta 2 pi. Ese es. Vámonos con los ejemplos. Da la gráfica y igual raíz de x. ¿Recuerdan cuál es la gráfica de raíz de x? Origen 0. ¿Contracción de qué? No sé. Permite estar escribiendo. Preguntan que dónde es la clase virtual. 510F. Raíz de x. Va desde 0. ¿Cortan uno? No, uno. ¿Y qué comportamiento tiene? Creciente. Creciente en y. No tanto en x, o sea, como creciente. Listo. O sea, usted ya visualizó la gráfica. ¿Qué pasa si le resta al 2 en este primer caso? ¿Qué pasa si le resta 2 a ese raíz de x? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Le está sumando o le está restando? Dime. Le está restando la constante, por lo tanto tiene que ir para atrás, para la izquierda. ¿Será? ¿O para arriba o para abajo? ¿Hacia abajo? ¿Qué comportamiento va a tener? Ver. Aquí voy a ir anotando. Entonces, ¿que este va para dónde? ¿Para arriba, para abajo, para izquierda o derecha? Abajo. O sea, se desplaza verticalmente con el sentido negativo. Vamos a ver qué hay. Listo, abajo. No se ve. Abajo. Esta, x menos 2. Raíz de x menos 2, ¿qué creen? ¿Dónde creen que va? ¿Para arriba o para la derecha?
¿A la derecha para arriba? O sea, derecha arriba. ¿Eso a la derecha? Listo. Esta acá, y igual menos x. Y igual menos x. ¿Qué creen que va a pasar? El reflejo. ¿Reflejo negativo? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se refleja? ¿Se refleja en x? Listo. Y igual 2 por raíz de x. ¿Qué va a pasar? 2 raíz de x. ¿Cómo se llama? Cálculo de una variable de este igual. ¿Qué creen que va a pasar? Toma la constante y multiplíquela por el f de x. Toma la constante y multiplíquela por el f de x. ¿Se comprime? ¿O se larga? ¿Qué dicen? Toma la constante y multiplíquela por la función. ¿Se crece? O sea, se estira. ¿Cómo lo ponemos? Alargamiento. Listo. Y esta acá y igual raíz de menos x. ¿No existe? Base a la izquierda. O sea, se refleja en el eje. En el y. Se refleja en el eje y. En el eje y. Entonces, vamos a ver si le atinamos o no le atinamos a las. La primera. ¿Va para abajo? La original era esta, ¿no? Era esta. ¿Se desplazó para abajo? Se fue para abajo. Bien. Vamos una bien. La segunda, dijeron que iba para la derecha. Se corrió 2 unidades para la derecha. Bien. Esta se refleja en X. Esta acá. Se reflejó en X. Usted cogió el eje X y lo reflejó. Bueno, esta función sí se reflejó en X. La siguiente, alargamiento vertical. Tenía, digamos, esta función acá. Y sí se alargó respecto al eje X. Y la última se refleja en el eje Y. Entonces, usted trazaba su eje Y. Tenía la función que era esta. ¿Y sí se reflejó? Se reflejó en el eje Y. Perfecto. Ahí está. Preguntas, dudas, inquietudes acá. Listo. Ya con eso se va a hacer traslaciones, rotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Trace la gráfica de la función x cuadrado más 6x más 10. Listo. Completando el cuadrado, escribimos la ecuación de la gráfica como x cuadrado más 6x más 10 o x más 3 elevado al cuadrado más 1. ¿Eso tiene sentido? ¿Será que sí? Desarrollémoslo. Sí, porque esto es lo mismo que tener x al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 6x más 9. Y todo esto con este más 1. Ahí está, más el 10. Listo. Perfecto. Esto significa que obtenemos la gráfica deseada iniciando con la parábola y igual x al cuadrado. Aquí está, y igual x al cuadrado. Y desplazándola 3 unidades a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque está afectando directamente al x antes de evaluarla al cuadrado. Se va para la izquierda. ¿Listo? Y a continuación, una unidad hacia arriba. Le está sumando más. A la izquierda, hacia arriba. Hacia arriba. ¿Listo? Entonces ahí simplemente coja el origen. Desplácelo, ya como aquí está multiplicando más 3 significa que a 3 para la izquierda, entonces 1, 2 y 3, hizo este desplazamiento. 3 unidades a la izquierda y le está sumando 1, significa que 1 horizontal.
Y desde aquí, este punto se traslada y bien, se da cuenta, es este mismo punto. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo por ortología. Igual, bueno, esto es con los mismos ejemplos, trasladar, un ejemplo más contextualizado, no, eso no nos interesa. El dominio es igual. Pasamos ahora a lo que son combinaciones de funciones. Dos funciones. F, G, pueden combinarse para formar nuevas funciones. F más G, F menos G, F por G, F dividido entre G. O sea, multiplicación, división, suma, resta, y demás. De forma similar a la suma, resta, multiplicaciones. La suma y diferencia de funciones se define mediante F más G de X es igual a una función F de X más una función G de X. Igual pasa con la resta. Esa es como la definición formal. Si el dominio de F es A y el dominio de G es B, el dominio de F más G es la intersección de A y B. ¿Listo? Porque F de X tiene que estar definidas y G de X también tiene que estar definidas. Por ejemplo, F de X raíz de X. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver esta función. F de X tiene dominio de dónde. F de raíz de X. ¿Qué valores puede ir dentro de la raíz? ¿Todos los números reales? Raíz cuadrada menos 5. ¿Todos los naturales? Raíz cuadrada de 10.3. ¿Los enteros? Raíz cuadrada menos 2. Enteros positivos. Raíz cuadrada de 0. Ahí se está el 0. No sé. Su dominio son todos los reales positivos. Incluyendo el 0. O se lo puede expresar como el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Ese es el dominio. Y le dan una función, mira, si estaba, y a la función g de x, que es igual raíz de 2 menos x. ¿Su dominio de dónde irá? ¿Desde menos infinito? ¿Por qué de menos infinito? Porque hay sí, no, pero no sin tomar. ¿Por qué menos infinito? ¿Qué pasa si usted toma un valor positivo? Porque toma el 1, el 5, toma el 5. Al evaluarlo acá le va a quedar 2 menos 5. Va a ser raíz cuadrada menos 3. No, sí. Entonces tiene que 2 menos x tiene que ser positivo. Entonces viene una primera restricción. 2 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Para que este se cumpla, ¿qué va a hacer? Para que esto se cumpla, ¿qué debe pasar? X no puede ser mayor que 2. X no puede. Significa que el 2 es mayor o igual que x. Entonces el x pasa al otro lado. No signo positivo. 2 es mayor o igual que x. Quiere decir que el dominio va de dónde va. Desde el infinito Hasta 2. Hice mi papel. Todos los x que son menores o iguales que 2. Es decir, desde menos infinito. ¿Hasta dónde? 2. ¿Toma el 2? Sí. Ahí está, perfecto. Sí. Gráficamente, supongamos que esto es una recta. Tengo el 0. Tengo el 2. Tengo el menos 2. ¿Qué es el dominio de f de x? El dominio de f de x. Real es positivo. Desde acá. Desde acá. Ahí tengo esto que no, dominio de f de x. ¿Qué es el dominio de f de x? Desde 2, después 2, abajo.
¿Y? ¿Hasta dónde? Menos. Este es el dominio de G de X. ¿Quién es la intersección entre estos dos dominios? Donde se ve así, las áreas. ¿De dónde a dónde? Entonces, el dominio. Si usted tiene f de x más g de x, entonces el dominio será igual a ¿qué? ¿Desde dónde sale? 0,2. ¿Quiere verlo? Vamos a verlo. Tome f de x más g de x es igual a raíz de x más la raíz de 2 menos x. Tome el valor de 5, ¿qué va a pasar? Raíz de 5 más 2 menos 5. Va a obtener raíz de 5 más la raíz de menos 3. ¿Qué quiere decir? Ubicó este punto. No, aquí estuve el menos 5. Ubicó ese punto. Aunque está en el dominio de g de x, no pertenecía al dominio. Es verdad, tomate el 5 que aunque el dominio pertenecía aquí, aunque tiene sentido la función, en este ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no existen raíces negativas. ¿Qué valores van a tener sentido en ambos? Los que estén de 0 y 2. Vamos a ver para el 2. Hay que dar f de x con f de 2 más g de 2 igual a la raíz de 2 más la raíz de 2 menos 2. Esto es igual a la raíz de 2. ¿Cuánto es la raíz de 2? ¿Cuánto? 44, 41. 41. 1.41. Raíz de 2 a qué es igual. Voy a usar calculadora. ¿Para el parcial van a usar calculadora? ¿Sí? ¿Y por qué en clase no la usan? Da presa. 1.41 o 1.44. ¿41 qué? ¿Exacto o no? Son números que deberían aparecer. Listo. Del mismo modo, se define el producto y el cociente de funciones. El dominio de cada una función también aplica para el dominio del producto. O sea, usted multiplique f de x por g de x, el dominio va a ser la intersección entre los dos dominios. Igual el cociente, siempre y cuando la condición de que el g de x, ¿qué? ¿Qué tiene que pasar con el g de x? ¿Qué valor no puede ser g de x? 0. Porque está abajo de la división, jamás puede ser 0, porque si no, no estaría haciendo división. Entonces al dominio, digamos en f de x sobre g de x, ¿qué valor va a estar restringido? ¿El 0? El g de x. Este no me puede dar 0. ¿Cuánto me da 0? 2. Por lo tanto, el dominio va a ir hasta ¿dónde? Hasta desde menos infinito hasta 2 a 10. Eso va a ser el único cambio que va a tener. Vamos a ver, vamos con esto. Bueno, definición. Dadas dos funciones f y g, la función compuesta f compuesto g, también llamada función de composición, se define como. ¿Qué es la composición de funciones? Usted va a coger una función dentro de otra función. Ya me explico. Aquí. Los que están allá en sus casas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Aló? No, señor. ¿No? ¿Todo claro? O sea, podemos empezar a hacer ejercicio. Aquí con los de allá en las casas.
Vamos ahora a definir la composición de funciones. La composición de funciones. ¿Qué hace la composición de funciones? Poner una función dentro de otra función. Mira la forma en que está escrito. Entonces, acá. Composición de funciones. Ortografía, composición. Listo. ¿Se alcanzan a ver? Vamos a agrandar un poco. Composición de funciones. Veamos la definición otra vez. Dadas dos funciones, f, g, usted ya conoce las funciones, las que quiera, x al cuadrado, raíz de x, x menos 3, x al cubo dividido entre 2, la que usted considere. ¿Listo? La función compuesta f compuesto g, así se dice. F circulito, g. F compuesto g. F compuesto. También llamada composición de f y g se define como f compuesto g de x es igual, vean. Primero va a expresar la función. Esto se trata. ¿Qué pasa en el computador que no? Primero va a ubicar la función g de x. Y ahora se x. Y después esa función g de x va a ubicarla en todos los valores de x. Toda la función g de x la va a ubicar en todos los valores de x de la función f de x. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vámonos con el primer ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado. F de x es igual a x al cuadrado. Y g de x es igual a x menos 3. Ahí ya las visualicé. Vamos a calcular f compuesto g. F compuesto g de x. ¿Listo? ¿Quién va a ser igual? Están diciendo, escoja la función f y dentro de la función f ponga la función g de x. ¿Listo? Entonces reemplace. ¿Listo? La función f. ¿Quién es la función g de x? X menos 3. Listo. Ya está. Ahí está. Y a la función f de x, ¿qué le está haciendo? Es decir, a esta, mire, el x está siendo elevado al cuadrado. Ah, pero ahora va a coger y a tomar todo esto, que es la g de x, y la va a elevar al cuadrado. ¿Cómo le va a quedar? X menos 3 elevado al cuadrado. Ahora vamos a construir g compuesto f. ¿De quién? De x, obviamente, nuestra área. Que va a ser igual. Coja la función g y dentro ponga la función f de x. La función g. ¿Y qué es la función f de x? X al cuadrado. ¿Qué le va a quedar? ¿Qué le está haciendo? A la función. Tiene su función ahora x al cuadrado. Coja esto x cuadrado y
Le hace este procedimiento. ¿Cómo le va a quedar? Donde esté la x, reemplace todo este x al cuadrado. Donde esté la x, aquí. Donde esté la x, aquí. Va a poner todo el x cuadrado. ¿Cómo le va a quedar? Es x menos 3. Ahora le va a quedar f de x menos 3. ¿Quién es f de x? X al cuadrado menos 3. ¿Listo? Se acabó. Usted ya hizo la composición de funciones. Preguntas, dudas, inquietudes de este ejercicio. ¿No? No se les olvide, no se les olvide. ¿Quién? Parcial, no. Parcial, miércoles 25 de agosto. Listo, no se les olvide. ¿Qué van a ir parcial? ¿Suma? Le voy a soplar los puntos, a ver si soy buena gente. Funciones. ¿Listo? Que va a haber un punto ya soplado, que esto que el profesor le va a dar un punto ya regalado. Le está diciendo cuál es. Reconocer las gráficas. El de reconocer las gráficas. En el plano cartesiano. Ese es el. Ahí está. ¿Ya que sí se acuerdan de este? No se les olvide, ahí queda el. Voy a poner una etiqueta ahí. ¿Qué pasó? ¿Se borró algo? Bueno. ¿Listo? Vamos para el siguiente ejercicio entonces. ¿Espero? ¿Qué nos dice el texto? Bueno, comparemos, vea, x menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y x al cuadrado menos 3. Pues ese está como sencillo. Tenemos uno realmente más complejo. Vea, está elegante. Esto está como para estudiantes de ingeniería. Encuentre f compuesto g compuesto h si f de x es igual a x sobre x más 1, g de x es x a la 10 y h de x es x más 3. Está tipo, no, para parcial no está. Al parcial van a ver más difícil. Mentira. Al parcial sacamos los imposibles. Mentira. A ver, entonces vámonos con este ejercicio. Puedo irlo copiando y ya les comparto pantalla. Entonces dice, f de x es igual. F de x. X sobre x más 1. El g de x, o sea, mi segunda función, es igual a x elevado a la 10. Y el h de x es igual a x más 3. Nos dicen, calcule f compuesto g compuesto h. F compuesto g compuesto h. ¿De quién? De x. Listo, entonces venimos para acá.
Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Ahí están las funciones. Ahí están las funciones. F, G y H. Sí. Vamos a hacerlo el paso a paso. Entonces, primero vamos a definir este acá. Aquí está el color. Vamos a definir este acá. ¿Qué quiere decir este acá? Es lo primero que vamos a definir. ¿Listo? Eso es lo único que tener. El F de G de H de X. Ahí está. Va a empezar a reemplazar. ¿Quién es H de X? Reemplacemos de adentro hacia afuera. Entonces me va a quedar LF de G. Reemplace el H. ¿Quién es el H? De X más 3. Listo. Ya reemplazó el primero. Ahí está. Siguiente. ¿Quién va a ser? Va a coger este X más 3. Este X más 3. Y lo va a poner ¿en dónde? ¿Dónde está? En G de X. ¿Y qué le está haciendo? Elevándole a la 10. Entonces va a coger todo esto y lo va a elevar a la 10. Me va a quedar F de X más 3 elevado a la 10. Listo. Va aquí en esta parte. Ahora, ¿qué le va a hacer a este X más 10 elevado a la X más 3 elevado a la 10? Va a coger todo este, ¿a dónde va? Este aquí, que está interno, y lo va a reemplazar en cada, en este caso hay 2X. Esto va a reemplazar en cada X esa expresión, en cada X. ¿Qué le va a quedar? X más 10, más 3, perdón, elevado a la 10 sobre X más 3 elevado a la 10 más 1. ¿Listo? Acabó. Usted ya tiene F, compuesto G, compuesto H de X. Preguntas, dudas, inquietudes de ustedes. ¿Está? ¿Para parcial? ¿No? ¿Y entonces qué evaluamos en el parcial? La puntualidad, evaluamos la puntualidad. Pero si el profesor ni siquiera llega a tiempo. Pero si el profesor no va a llegar a tiempo. Hágame cuenta, ustedes corren a las 7 y 5, 7 y 5. ¿Para qué corren? Aquí hacemos una lista. ¿A las 7 en punto? Por eso sí. Preguntas, dudas, inquietudes. Esto no es el parcial. La pregunta es, ¿cuántos puntos tienen? 20 puntos, un punto, 5 puntos, 10 puntos, los que quieran. Entre más puntos, hagamos 500 puntos. ¿Cuánto tiempo para esto? 2 horas. Las 2 horas, sí. A las 9 de la mañana. Sí se puede sacar para 10 puntos. Apuntes. Pues, es que no tiene sentido. Si yo no utilizo el libro para clase, ¿usted como estudiante utiliza el libro? Sí. ¿Para la clase, para estudiar? ¿Sí? O sea, por eso me refiero. Tiene sentido. Si usted lo usa, sáquelo, no hay ningún problema. Pero si solo saco el libro para el parcial, yo creo que el libro se ha convertido en un distractor. ¿Y cómo es la recuperación? Uy, ahí se llama.
Pues sí, hablamos de Ahí la sí. sería. Como digamos, Recuperación en la vida, no existe la recuperación. Recuperación es el semestre entrante. No puede hacer una excepción, ¿no? Sí, profe, ya que no puedo estar con Pero usted no ha presentado el parcial y ya está presentando la recuperación. que solo citas de. ¿Del todo por eso? Uy, pila. Ya, pues, mentiras. No. Primero que todo, no es recuperación, es habilitar. ¿Listo? Es habilitación. No se conoce como recuperación, sino son habilitaciones. Las habilitaciones, cosa, digamos, como tal, este taller, este parcial, algo así, no tienen recuperación, tienen habilitación. Usted puede, pues, para todo su semestre, aquí se pasa con notas de 3, ¿cierto? Ya lo conocí. La nota va de 0 a 5, y usted que